referido a desnutrición ou posible desnutrición, temos unha queixa en marcha presentada pero fai 2 semanas. Referido a desnutrición ou posible desnutrición, temos unha queixa en marcha. Tengo hambre, mucha hambre, y no tengo chavo ni pa' una sopa Campbell. Decir que os nenos galegos están desnutridos é un insulto. A xente pasa fame. Nenas que pasan fame. Pan para hoy y hambre para mañana. Y lo dejo parapléjico. Y después me voy de vacaciones a México. Bueno, era intensa media hora la que nos queda de programa que vamos a compartir con Domingo San Pedro, muy buena noite. Pablo Arangüena, muy buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. Y Fran Espiñeira, muy buenas noches. Bueno, la polémica sobre el informe de Cáritas, lejos de desaparecer de la escena pública, sigue aumentando porque han aparecido nuevos actores que dan credibilidad a lo que la ONG revelaba la semana pasada. No solamente eso, sino que en Galicia se estarían tramitando ya expedientes de niños afectados de desnutrición como consecuencia de la situación económica de sus padres. Como saben, los que abrieron la espita fueron los diputados de Alternativa Galega de Esquerdas a través de Yolanda Díaz, que la semana pasada en el Parlamento increpaba al presidente de la Xunta de Galicia, que lejos de aceptar el informe de Cáritas lo consideraba una exageración. Eu non sei, señor Feijóo, se vostede coñece que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria, que hai nenos e nenas que pasan fame, que pasan frío. Decir que os nenos galegos están desnutridos é un insulto a toda o Servicio Galego de Saúde que espero que retire. Eu dígolle que os últimos datos de Cáritas e de UNICEF, que non son organismos revolucionarios, están situando a pobreza infantil en Galicia por enriba do 20%. Agradezolle moito, por certo, que traiga informes da Igrexa ao Parlamento. Alá vostede, señoría. A Igrexa ten os seus dados e o Instituto Nacional de Estadística Laico tamén ten os seus dados. A pobreza en Galicia no ano 2008 era do 21%. E agora é do 18,8%. Vostedes, unha vez máis, son incompetentes. Móvense entre a incompetencia e, efectivamente, o non ter idea do que pasa no noso país. Temos fogares con problemas, sin dúbida. Pero, señoría, as descricións apocalípticas, ningunha. Parece vostede a Santa Inquisición. Bueno, la Santa Inquisición sería Yolanda Díaz, según el presidente de la Xunta de Galicia, una tesis que de alguna forma compartía ya el pasado viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también desacreditó el contenido de ese informe de Cáritas. Esa emisión de informes sistemáticos son informes de contenido, de medición puramente estadísticos. La mezcla de conceptos, esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público, está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. Y si hay más desigualdad en España es por consecuencia de la crisis y del paro que ha generado esa crisis de la que estamos saliendo. Y cuando se compara con el llamado rescate de autopistas, se está olvidando que si se dejaran quebrar las autopistas al Estado, es decir, a ese presupuesto que han visto ahí, le costaría 3.600 millones en un solo año. Bueno, yo todo esto también voy a decir públicamente que he tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces que estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social, como he tenido ocasión de insistir detrás de esas cifras. Representantes de los gobiernos del Partido Popular desacreditando, como les decía, el informe de Cáritas, pero hoy ha aparecido en escena el representante de otra institución. Estoy hablando del Valedor do Pobo, que da credibilidad absoluta a ese informe de Cáritas, y no solo eso, sino, como les decía, ha anunciado hoy que esta institución, el Valedor do Pobo, está tramitando un expediente que revelaría un caso de desnutrición infantil por razones económicas de un niño gallego. Referido a desnutrición ou posible desnutrición, temos unha queixa en marcha presentada pero fai 2 semanas.
Estamos na investigación a través de ONGs, a través de servicios sociais e a través da Xunta e de outras entidades. O que estamos facendo é buscar varias fontes de información. Temos unha grande rede de contactos en ONGs que usamos para contrastar información pública. O que si vai ser difícil é dar unha estadística precisa. Domingos, quen ten razón, Cáritas ou Feijóo? Bueno, eu vendo isto e pensando neste tema, venseme a cabeza o que fixo un vicepresidente de Estados Unidos, non? Cando sacou aquela produción que chamaban unha verdade incómoda. Sí. Era naquel caso sobre o cambio climático e é verdade que bueno, pois o que fixo Al Gore con aquel asunto pois pódese trasladar de alguna forma a isto, non? A pobreza, para o que está gobernando, pois é unha verdade incómoda tamén. E é normal que tanto o goberno central como o goberno autonómico, que son, digamos, os responsables, non? Da xestión pública e da administración de algúns servicios, pois que intenten, se non negar, evidentemente non, pero sí rebaixar o impacto que pode ter isto. Agora ben, unha organización como Cáritas, que traballa sobre o terreo, non? A pé de rúa, que se chama. Exactamente, a pé de rúa, e que ten, ademais, unha organización moi vertebrada, non? Que, bueno, que pode ter unhas fontes de información que discrepan ao mellor cos criterios que se manexan nas estadísticas oficiais, pero é un fenómeno que está aí. E, ademais, o lóxico, na situación na que estamos, o lóxico é que haxa un aumento, non? Deste fenómeno se non de desnutrición, pois sí, cando menos dunha necesidade extrema, bueno, pois dunha capa importante da poboación. Eu penso que o que fixo o Valedor do Pobo, ademais eran unhas preguntas que lle fixamos logo da compartida, ni siquiera foi un problema detectado no informe que ele estaba presentando, que é o do ano pasado, non? Pero exactamente, sí, porque isto é unha cousa máis recente. Pero el dixo sí que fai xusto 15 días, registrou a primeira queixa, e eu entendo que ao mellor quenes están pasando por esa situación non pensan ao mellor a bote pronto en recurrir ao Valedor do Pobo e ir a tramitar esta queixa, non? Eu creo que algo que naceu, hai outro fenómeno que tamén detectou, como é a pobreza enerxética, non? Da que se empeza a falar cada vez máis, e un fenómeno tamén crecente que non existía a toda agora. Decía que estaba latente aí nos informes do Valedor do Pobo, pero que sí ten un crecimiento exponencial. Compre lembrar algo que apuntaba Yolanda Díaz, que estamos falando de Cáritas, que marxistas-leninistas parece que non son, quero dicir que moito interés político en tumbar o goberno parece que en principio non teñen que ter, que eles fan este informe porque consideran que reflexa exactamente o que está acontecendo nesta sociedade como consecuencia da crise económica. Quero dicir que a tasa de paro que soportamos en España pues ten consecuencias, lóxicamente teria que trasladarse á vida real de moita xente, porque sempre falamos dos miles de fogares nos que non entra ningún soldo. Fran Espiñeira, exagera Cáritas? Pues ojalá exagerara, ¿no? Lo que pasa es que parece lógico pensar que en un país con casi 5 millones de parados o 5 y pico, pues obviamente hay mucha gente que tiene muchos problemas para llegar a final de mes, si consigue llegar, y que obviamente también hay, pues lo que digamos, la vergüenza a pedir ayuda en casos de extrema necesidad, ¿no? Yo puedo decir que en mi entorno no lo percibo, pero no me extrañaría que fuera cierto lo que dicen, y obviamente ojalá sirva para alguna institución tan útil y tan barata como la del Valedor do Pobo, para investigar a ver si de verdad existe ese problema, y si es así, denunciarlo y buscar las maneras de solucionar. A mí lo que me parece del género bobo son estos debates que se traen en los ratitos estos que tienen en el Parlamento, ¿no? Porque en vez de hacer tanta demagogia, tanta manifestación, estos chicos de AGE igual lo que pueden hacer es ir a un par de colegios donde ellos tengan detectado ese problema y decir, miren señores, fulano, mengano y citrano pasan hambre. Es así de sencillo, quiero decir, si hay tantos niños pasando hambre, no debe ser tan difícil. Si el 20% de los niños pasan hambre, yo creo que no debe ser tan difícil encontrar 2 o 3 ejemplos. Me parece a mí, igual estoy equivocado.
A ver, Pablo. Hombre, yo rebatiría así a bote pronto el argumento de Fran, porque muchas de esas situaciones son difíciles de detectar porque se ocultan. No, no son difíciles. Yo creo que son difíciles de detectar porque la gente tiende a no manifestar, a no exteriorizar. Es decir, eso es una cosa que queda de puertas para adentro. Eso lo dicen recientemente, había también algún tipo de informe, me perdonáis que no me acuerdo porque son tantos ya y tan reiterados. El informe más directo son los profesores, y yo te puedo asegurar que he hablado con varios y ellos saben detectar si un niño que está 5 horas en el colegio pasa hambre o no pasa hambre. Sí, pero eso ya te lo digo yo, que lo sabe detectar. Lo que se decía en un informe, insisto, no recuerdo la fuente, era que en los comedores escolares detectaban este tipo de situaciones. No digo situaciones de desnutrición extrema, pero gente pues que a lo mejor que los niños llegaban allí y comían desaforadamente porque en cuanto los interrogados decían que sus casas pues prácticamente no podían. Lo hablamos el otro día también, ¿qué tipo de comida tienen los niños como consecuencia de la crisis? O sea, ¿en qué ha variado la dieta de muchos niños como consecuencia de que sus padres tienen problemas económicos? Yo lo que creo es que no es una situación que aquí se pueda hacer demagogia con ella diciendo que es una situación generalizada, pero lo que sí creo, en la línea de lo que decía Fran, es que con un 25% de paro en España, un 22% en Galicia, gente que lleva mucho tiempo en situación de paro y que además a lo mejor todos los miembros de la familia están en situación de paro, es que es imposible que no haya este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es algo inherente a la situación económica de España. Entonces podemos discutir si es más o si es menos. Y lo que dice Montoro de que estos informes son estadísticos, en fin, entre el valedor do pobo, Montoro, todos sabemos con quién nos quedamos. Como decía Domingos, son organizaciones pegadas al terreno que detectan mucho mejor este tipo de situaciones que un señor que está en el Ministerio de Hacienda y que lo máximo que puede hacer es pues, analizar eso, 4 estadísticas. Lo de Montoro sí que es estadística, pero arrimada para casa. María Bastida. Yo comparto parte del argumento de Fran, asociado, bueno, eso por supuesto, asociado con lo que acaba de decir él, que son estadísticas. Efectivamente, la estadística, creo que no es la primera vez que lo digo, es la mejor forma de quitar la razón sin dársela a nadie. Es decir, este tipo de debates pero Cáritas exagera o no. No, vamos a ver, yo creo que Montoro, y no tengo ninguna simpatía personal por él, como supongo que nadie en la mesa, pero creo que más que desacreditar la estadística, lo que hace es desacreditar el mensaje que sale de esa estadística, ¿no? Lo cierto es que en este país hay unas fuentes estadísticas oficiales y hay luego otra serie de organismos que hacen otra serie de informes, ¿no? Con otro tipo de datos. Tampoco creo que el valedor do pobo lo haya refrendado, es decir, no tendría demasiado sentido que le diese toda la credibilidad cuando luego dice pues que sí, que las investigaciones que hace a Cáritas, que unas son mejores que otras y que además que él va a hacer su propia investigación. Si tanta credibilidad le das, no tienes que hacerla. Pero el presidente de la Junta calificaba el informe de exageración apocalíptica. Yo creo que más bien el mensaje, pero bueno, dicho todo esto, a mí me da igual que sea un 20, un 15, un 10, un 13 o un 9, es decir, con que haya un único niño o niña en esta situación, es que, insisto, todo el tiempo que se pierde atacando y contraatacando con cifras estaría mucho mejor invertido en búsqueda de soluciones, porque lo que es una obviedad y sería necio no reconocerlo, es que efectivamente, como todos estáis diciendo, con la pérdida de poder adquisitivo, con el problema de paro que hay, tiene que haber casos de este más o menos, pero tiene que haber casos. Un apunte brevísimo, solamente para que no nos tomen por tontos. En concreto, el presidente de la Junta que dice que en el año 2008 la tasa de pobreza, no sé cómo la mide, era del 21%. Y ahora del 18,8%. Esto, además de no poder ser, es que es imposible, porque desde el año 2008 hasta el año 2013 hemos sufrido la crisis más grave que se ha padecido en Galicia durante la etapa democrática. Bueno, por en cualquier caso, o yo soy tonto o el presidente de la Junta nos toma el pelo. Vamos a seguir hablando de este tema. Estoy convencida de que esto no ha hecho más que empezar, que el asunto de la pobreza infantil, de la pobreza energética que apuntaba Domingos, terrible situación en la que está pasando mucha gente, que no pone la calefacción porque no puede pagarla, que no puede encender la cocina porque no puede pagarla, etcétera, etcétera, va a estar en la agenda seguro pública de los próximos días. Aquí lo vamos a debatir en profundidad el próximo jueves. Decíamos que el valedor presentaba ese informe en el Parlamento gallego, Parlamento que ayer recibía una noticia regulín, teniendo en cuenta pues la vocación que la presidenta del Parlamento habitualmente comparte con la opinión pública, de que tiene que ser una institución abierta a la ciudadanía. Como saben, La Voz de Galicia publicaba que Transparencia Internacional sitúa a la Cámara Legislativa gallega en el puesto número 13 del ranking español en lo que a transparencia se refiere, es decir, le concede un aprobado raspado. Domingos,
¿tienes la sensación de que podía funcionar mejor la transparencia en el Parlamento gallego? Polo que digo o informe ese, sí. E ti como persoa que estás ali metido todo o día... É certo que aí apunta, hai unha nota moi concreta na que o Parlamento galego leva un 0, e é todo o proceso de licitacións e contratacións de obras, servicios e suministros, e iso é verdade que non, digamos, nunca tuvo unha transparencia, non o digo solo nesta administración parlamentaria, digo na súa historia, nunca tuvo unha transparencia, desde logo, excesiva. E é un 0, quero dicir, é un 0 cos mismos criterios para 19 cámaras legislativas, incluye Congreso, Senado e 17 parlamentos regionais, non? E o único que ten un 0 nese apartado é Galicia. E é máis, eu diría máis, non? Transparencia Internacional é unha organización... Moi seria. É dicir, é que estamos no caso de Cáritas, non? É unha organización que leva moito tempo traballando así, unha organización mundializada, non, de algún xeito. Un inciso nada máis, aquí hai unha persoa que ven habitualmente todas as semanas e que colabora co periódico, que é Roberto Blanco, que participou, foi chamado algunha vez para a elaboración destes informes, e ten as cousas que conta, de como se fan, que non é unha cousa que vamos así, bote pronto, non. Son entrevistas moi serias, de moitísimas horas, con xente que eles consideran teñen información do que está pasando nos territorios, que dicir, non tachemos os informes de Transparencia Internacional porque non son moco de pavo. Eu creo que bueno, os criterios son estandarizados para todas as cámaras e eu penso que eso hai no que tomar pois como un incentivo para mellorar aquelo donde se falla, non? A situación que ofrece do Parlamento galego dende logo non é mellor, hai nuns aspectos nos que evidentemente está mellor, en algunha información que se ofrece, en outros apartados, pero nese concreto que é a contratación de obras e servicios... Paradóxicamente está moi ben, por exemplo, estou vendo na información que hoxe publicabas na información sobre o funcionamento da actividade parlamentaria, aí non está mal de todo, pero eu quero lanzar esta información, e María vas ter tempo de falar o que consideres oportuno, quero lanzar esta información con problemas que teñen os xornalistas, ou polo menos os xornalistas desta casa, para exercer o seu traballo dentro da Cámara Legislativa Galega. Hai 4 anos vai facer en xuño que esta televisión comenzaba a andar, e entre outras cosas temos a pretensión de, bueno, que la información televisiva que se hace e que retransmite V Televisión, e particularmente vía V, sea un pouco distinta. Pretendemos contar as cosas del Parlamento de unha manera particular que nos obliga, por ejemplo, a trasladar hasta la Cámara Legislativa algo tan fácil como son 2 cámaras, 2 operadores de cámara que nos permita llegar a todos los rincones de lo que acontece en el Parlamento. Bueno, pues se nos ha complicado la cosa y se nos ha prohibido la entrada de esa segunda cámara. Marina Cadegato va a tratar de contarnos qué va a suponer esta prohibición inexplicable de la responsable del Parlamento, en última instancia acertada por ella. Cuéntanos, Marina. Pues que el Parlamento ya había anunciado que prohibiría a los medios de comunicación llevar 2 equipos de cámara a los plenos. La norma se hizo efectiva este mes y hace unas semanas empezamos a sufrir las consecuencias de esta prohibición, pero seguro que recuerdan, por ejemplo, estas imágenes. Pilar Rojo expulsa al diputado Juan Fajardo. Antes de irse, él se para a hablar con Beatriz Mato. Podemos ver la cara de enfado de Mato y también su respuesta. Le dice que se marche porque su turno de palabra ya ha terminado. Pero ¿le dice algo Fajardo a la consellera? Y si sí, ¿cuáles son sus palabras? Pues no lo podemos saber porque no tenemos el contraplano, es decir, la segunda cámara que hasta ahora nos permitía tener todos los puntos de vista del Parlamento. Antes eso sí que era posible y fue gracias a estas 2 cámaras de televisión que pudimos, por ejemplo, registrar el famoso puñetazo de Beiras. Teníamos una cámara del lado derecho del hemiciclo con la que grabábamos las declaraciones de Feijóo y con la segunda cámara podíamos enfocar las reacciones de la oposición. Así que ese día esto fue lo que pudimos capturar gracias a las 2 cámaras de televisión. Hacer 2 cousas, ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto para ver si imita tanto o que non asume estas cosas. Quero decir que señoría... Perdón un momento, señor Meira. Parlamentaria, por lo tanto, prego de responsabilidade.
La segunda cámara es la que normalmente capta los enfados y los gritos, y este que vamos a ver es otro buen ejemplo. La cámara 1 grababa las intervenciones, ya veis dónde estaba posicionada, y desde ahí la oposición salía de espaldas en el plano, así que fue nuestro segundo operador de cámara quien pudo grabar las reacciones con la ya mencionada segunda cámara que teníamos en el Parlamento de Galicia. Sin ellas no podríamos haber escuchado, por ejemplo, esto. Moito ruido que fagan, o ruido o que oculta é a verdade. E a verdade está neste Parlamento, nas nosas comparecencias e na comparecencia do secretario xeral técnico de Seguridade. Señoría, a comisión, reitero, si ustedes dan problemas, eso sí, señora. Son solo algunos ejemplos, pero Fernanda, creo que ha quedado claro la importancia de esta segunda cámara para que los ciudadanos tengan acceso a la totalidad de la información. Bueno, pues yo creo que sí que ha quedado bastante claro, teniendo en cuenta además algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que la excusa, el argumento que se nos ha dado es que estaba demasiado ocupada la zona que el Parlamento destina a los informadores, a los periodistas que cubren la actividad parlamentaria. Ya les pude decir, Domingos, que en esa zona hay sitio de sobra, ¿verdad que sí, Domingos? Hai sitio de sobra. Eu teño que decir unha cousa porque eu teño a impresión de que é unha decisión un pouco ad hoc contra a televisión que dirixes. Teño esa impresión. E vou che dicir por qué. Eu faltaría a verdade se dixera que tuven algunha vez algunha limitación para traballar no Parlamento. Nunca tiven máis alá de unhas normas ao mellor de non poder retratar a alguén nunha estancia un pouco máis íntima ou máis privada e tal. Nós, dende La Voz de Galicia, temos estado hasta 5 personas ali cubrindo informativamente un pleno, como é o debate do Estado da Autonomía, hasta 5 persoas á vez, en simultáneo. Cada un, o sea, ti estásme falando de 2 cámaras, eu estou falando de 5 personas, ou mellor cada un nun punto. Eso, trasladado a unha televisión, pois, ou mellor teríase que traducir en 5 cámaras, non? Porque, de alguna forma, as televisións, digamos, quenes captan a información son precisamente as cámaras, non? Por tanto, nós nunca tivemos os xornalistas que traballamos en medios escritos, non tivemos nunca esa restricción e é algo do que eu coñezo desde o nacemento propio de V Televisión, non? Eu escoitei unha excusa de que bueno, que me parece un pouco peregrina, non? Que se decía que se todos acaban vindo con 2 ou 3 cámaras que non habería espacio para todos. Eu penso que hai que aplicar un pouco o sentido común e ver cantos canais de televisión hai en Galicia e cantos teñen interés ou mellor pola actividade parlamentaria. En cualquier caso, un paréntesis nada más. Nosotros, nuestra vocación de verdad, desde que nosotros empezamos a emitir, es ofrecer la información parlamentaria bueno, pues con criterios de modernidad, con criterios de información y con criterios de pluralidad, tratando de ofrecer todos los puntos de vista de lo que sucede en la Cámara. Coincide además que estamos en un periodo legislativo especialmente intenso, están pasando cosas en la Cámara y nosotros lo único que tratamos es de bueno, pues ser fieles lo más posible a lo que allí sucede. Se nos está complicando, ya queríamos decírselo. Y yo no sé, María, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, yo por partes. En relación con el primer punto, el informe de transparencia, a ver, lo cierto es que como hay que hacer una especie de encuesta común para un montón de cámaras, de cámaras legislativas, quiero decir en este momento, que no tienen puntos en común, lo que hacen es una serie de ítems, ¿vale? Entonces, en esos ítems se preguntan, ¿ustedes tienen esto? No. Esto, no. Esto, no. Esto, no. Entonces es 0. Una de las cosas que preguntan, por ejemplo, es si tienen informes de asesores externos. Pues efectivamente el Parlamento no contrata ese tipo de servicios. Y curiosamente, una de las cosas que no contempla esa relación de ítems es una plataforma digital de contratación, una plataforma de licitación electrónica que tiene el Parlamento de Galicia. ¿Qué mayor transparencia que la plataforma de licitación electrónica? Entonces, no estoy cuestionando ni el organismo ni nada por el estilo, pero lo cierto es que eso sí habría que tenerlo en cuenta. En relación con lo otro, vamos a ver, hasta donde yo llego hay una norma general que dice, si la norma ya no la sabemos, una pero cámara, que nunca se ha aplicado, una María. cámara más. Nunca déjame que termine, por favor. Una cámara y señal institucional, claro, salvo en sesiones de control, efectivamente, 2 cámaras. Bien, dicho esto, las normas están para interpretarlas y para revocarlas no, pero sí matizarlas
o reconsiderarlas cuando provocan problemas no demasiado lógicos, ¿no?, como es esto, porque si un derecho hay que garantizar dentro de esa transparencia, en mi humilde opinión, es el derecho a la información de la ciudadanía. Hemos oído por activa y por pasiva a los representantes del Parlamento que quieren abrir la institución, que tengan los techos de cristal y las paredes de cristal. Bueno, en fin, nosotros solamente hemos tratado de hacer nuestro trabajo. Muy brevemente, porque tampoco quiero ocupar más asunto con este tema. A ver qué es lo que tendrán que esconder para que luego las ONGs como Transparencia Internacional, que bueno, de ONG tiene poquito, no dejen entrar a los medios de comunicación, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien le pone una cortapisa a un medio de comunicación, no se lo está poniendo al medio, que eso a fin de cuentas es un tema menor, se lo está poniendo a la ciudadanía para recibir esa información que yo creo que, como ha quedado sobradamente demostrado, parece de recibo que sí que se obtienen cosas diferentes y que tienen interés. Puntos de vista complementarios. Pablo. Yo solo espero que Domingos se equivoque y que no haya ningún tipo de represalia contra este medio o de, en fin, medida ad hoc para este medio, porque Domingos habló de ad hoc porque básicamente creo pues, que este programa es un programa plural, abierto, en el que cada uno tiene sus opiniones y son siempre variadas y diversas. Yo simplemente lo que digo es que en cada pleno, en cada sesión, hai alo menos 2 ou 3 persoas dunha axencia de noticias da mesma e están de forma simultánea. Que la norma que digo yo que hai que reconsiderar... Están de forma simultánea ali e hai un medio que non se lle permite ter os mismos medios ali desplegados. En fin, que les vamos a ir contando lo que pase con esta bueno, pues incomprensible decisión del Parlamento gallego, porque es verdad que hasta ahora nosotros hemos ejercido nuestro trabajo con tranquilidad y con buenos modos, hemos hecho entrevistas allí, se nos han facilitado salas sin problema, pero por eso no acabamos de entender exactamente cuál es el problema con las cámaras. Decía, Parlamento gallego, una sesión, un periodo de sesiones tensito, Domingos, que lleva ya muchos años, seguro que coincide con nosotros en que estos años están siendo particulares, desde la irrupción en la Cámara de Alternativa Galega de Esquerdas. Lo que sucede en los plenos, procuramos contárselo, lo que sucede en otros foros en los que solamente hay parlamentarios, pues es más complicado, pero hoy ya hemos sabido que sí, que hay complicaciones también en esos encuentros, en el de hoy, en el que tuvo lugar hoy, en el que participan representantes de los diferentes grupos que forman parte de la Cámara. Parece que hubo más, no más que palabras, pero que esas palabras fueron de gran contundencia, hasta el punto de equiparar el Parlamento con Ciudad Juárez. Enseguida van a entender por qué. La tensión que se vive en los plenos se traslada ahora a las reuniones de portavoces. Foi unha xunta de portavoces complicada. Estamos nunha fase de recrudecemento do acoso á oposición. Ante un auténtico atentado á democracia. Así de contundente denunciaba la oposición una utilización partidista del Parlamento. El detonante, el veto de la mayoría del PP para que se debatiera la iniciativa del bloque pidiendo la reprobación del delegado del Gobierno y que el Ejecutivo Central lo cese. La mesa del Parlamento asegura que es por una cuestión formal, pero Jorquera va más allá. Xa sabemos quen manda en Galicia. Manda o señor Juárez, o señor delegado do Goberno en Galiza, o señor que está convertindo Galiza en Ciudad Juárez. Por eso anuncian que tomarán medidas. Incluída, por suposto, a presentación de recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional, porque se están vulnerando de xeito evidente os dereitos constitucionais dos diputados. Beiras fue más allá en sus quejas. Objetivo, la presidenta y sus constantes llamadas al orden. Cree que ejerce de presidenta del PP y no del Parlamento. Discrimínanos sistemáticamente e volve a acosarnos. Que nos estamos considerando a hipótesis de acudirmos á protección do valedor do povo. Y aunque el PSOE fue más comedido, se sumó a las denuncias. Su argumento, la decisión de tramitar por vía urgente la ley de medidas de reforma de la administración local, sin tiempo para analizarla. Indican un preocupante desprezo polos procedimentos e que non debe de coartarse o dereito dos grupos a propoñer iniciativas. Al PP le ha tocado defenderse a fondo ante el veto del cese de Juárez. Non entendo que haxa motivos para pedir o cese do señor Juárez, ni moito menos. Y ante las críticas por la utilización partidista de la Cámara. Estas críticas que mesmo chegan a decir que isto é algo así como o final do parlamentarismo occidental, pois nos parecen moi exageradas. Asegura que los derechos de la oposición están garantizados. Fran, ¿crees que hay una utilización partidista del Parlamento por parte del Partido Popular? No, seguro que no.
Seguro que no. Estás de coña. No, claro, es que es normal. ¿Qué van a hacer? Para eso tienen la mayoría. Si no, ¿para qué vale? Pero hemos repetido 38.000 veces que mientras no haya libertad de voto y la gente pueda votar conforme a lo que opine y a su conciencia, veremos sucesivamente la misma secuencia, que es votos a favor, votos en contra, se aprueba la mayoría, quiero decir. Entonces, por supuesto que van a utilizar siempre todas las herramientas a su alcance, exactamente igual que la oposición hace para ganar sus minutos, el teatrillo de gritar, o de sacar una camiseta, o de ir a pegar un puñetazo encima del mostrador de Feijóo. Un ejemplo más de que la utilidad del Parlamento, conforme está concebido, pues vale poco más que para pagarle los trajes a doña Pilar Rojo y que vete a V Televisión. Bueno, la soberanía popular reside en la soberanía popular tiene muchas fórmulas. Ya, pero la Cámara tengamos cuidado con lo que decimos. No, si yo no digo, pero hay muchas fórmulas de organizar la Cámara Legislativa. Lo que está claro es que ahora no hay una Cámara Legislativa. Hay 75 asalariados de lujo que viven en una burbuja con sus respectivos asesores y que en realidad lo que hacen es cumplir las órdenes de un señor que rara vez está en el Parlamento. Y se limitan a tramitar lo que les dicen que tienen que tramitar. Y ahora nos interesa discutir este tema, pues porque le vamos a tocar los cataplines al contrario y se discute ese tema. No creo yo que sea la soberanía popular exactamente lo que hoy tenemos en los parlamentos, creo yo, ¿eh? Pablo, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy en desacuerdo con Fran, como no podía ser menos, porque con todos sus defectos y con todos sus vicios, que hay, claro, y con toda la degeneración que pueda haber del parlamentarismo en este país, en Galicia en este caso, bueno, pues es lo más democrático que hay, y el parlamentarismo es lo único que tenemos y lo único que nos diferencia pues de otro tipo de regímenes que no queremos caer en ellos, ¿no? Entonces, lo que básicamente discuto es la forma de organización del parlamentarismo. Claro, no, pero lo que dices, Fran, es que como tiene mayoría absoluta, pues aplican la mayoría absoluta. Claro, no, las formas, los procedimientos, incluso el espíritu, ¿no?, en democracia son fundamentales, ¿no? Entonces, yo no entro, en este caso concreto, en fin, carezco de elementos de juicio para opinar, si sé que lo que se está produciendo es una degeneración total en las formas en el Parlamento. En todos los ámbitos. Creo que por parte de más de un espectro de la paleta de colores políticos, pues porque eso también refleja la situación social, pues porque tenemos una situación social que se va deteriorando y una situación de cierta emergencia socioeconómica, y eso se trasluce al Parlamento, ¿no? Y finalmente lo que quería decir es que en todo caso pues se podrá mejorar, pero lo que no podemos es ya poner en cuestión y decir que son 75 señores perfectamente prescindibles, que a fin de cuentas es lo que dice, bueno, dices que son asalariados de lujo y tal. Yo creo, de lujo, eso es indiscutible. Enlazo con el tema de las propuestas de recorte del Parlamento, que en el fondo lo que persiguen es modificar ya de forma estructural la situación política en Galicia. Es que nos cargamos 5 diputados, modificamos el reparto, cuando no nos cargamos ni las diputaciones, ni el Senado, pero ni si una estamos serie de acuerdo, hay que cargárselo también. Bueno, en cualquier caso, conviene recordar que este lío de hoy también viene porque el señor Juárez bueno, frustró la comparecencia de algo tan peligroso para la soberanía popular como es la delegación de tráfico, la responsable de tráfico en Galicia, que fue convocada para que contara, para que le comunicara a los parlamentarios un poco qué opina de cómo está organizado el tráfico y las consecuencias. Viene de ahí el lío, Juárez se negó y dijo que el Parlamento gallego no era quien para pedir la comparecencia de personas que dependen del gobierno central. Yo no sé, Domingo, si el Parlamento está desnaturalizado en ese aspecto, que ya se vio en otras ocasiones, por ejemplo en la Comisión de las Cajas, y si la organización del Parlamento es partidista, como denuncia la oposición. Vamos a ver, no Parlamento hai un grupo que ten a maioría e evidentemente ten o control sobre o seu funcionamento porque controla o órgano do goberno do Parlamento e ten a maioría nas votacións. Pasou o mesmo no bipartito? Sí. Pasou basicamente o mesmo. O bipartito nunca perdeu unha votación tampouco, entón máis ou menos pois controlou casi igual. Sendo dous partidos distintos. Exactamente, da mesma forma o Parlamento, non? Cal é a diferencia? Eu penso que a diferencia é que até hai un ano e medio tiñamos un Parlamento con 3 grupos parlamentarios, ahora temos un Parlamento con 5 grupos. Claro. Por tanto, hai moita máis competencia entre os grupos para ver quen asoma antes á cabeza, non? A ver quen levanta a cabeciña un pouco e consigue destacar, que casi son 6, porque en realidade son como 2, non? Sí, bueno, pois se me apuras poderían ser 6, exactamente. Por tanto, bueno, quero dicir, eu penso que hai máis competición e hai, no Parlamento temos unha semana con pleno, unha semana sin pleno. Estamos na semana sin pleno. Por tanto, hai que preparar a axenda do pleno que ven. Entonces, unha forma de asomar cabeza e facer un pouco de brincadeira con estes asuntos. Eu, ao mellor, non lle daría tanta importancia. Di o Grupo Popular que é un mero formalismo,
que se o BNG o corrixe, en vez de instar directamente ao Goberno Central, instar a Xunta a que inste a súa vez, é dicir, unha situación rocambolesca por suxerencia dos servicios xurídicos. Eu non sei se é así ou non, a verdade é que todos fixeron un casus belli deste asunto, e entón hai que ver en que deriva. Eu penso que ás veces no Parlamento e nestas intervencións se xoga moito de farol, non? Vamos a acudir ao Tribunal Constitucional e tal, hai que ver realmente se se vai a ir por isto ou non. Agora ben, eu penso que se o BNG se rexistra dentro dos cánones que están marcados, non? Pois unha iniciativa, porque non sería a primeira, para reprobar políticamente, aínda que sexa o delegado do goberno, penso que se pode facer, e penso, ademais, que vamos a ver como se rexistra ou mellor correctamente esa iniciativa. María, brevemente, por favor. Sí, es que todo tiene su contestación y es que no hay como los datos. En primer lugar, no es un problema que el Partido Popular haya vetado nada. Todas las iniciativas y todo lo que quiere tramitarse en el Parlamento pasa por los servicios jurídicos y la asesoría legal del Parlamento. Y son los asesores, en este caso, los que dicen que la frase concreta, instar al Gobierno de España a que... Joder, no te rías, es así. Instar al Gobierno de España a que cese o a que dimita a este señor, pues que no puede ser. Eso no es ni el Partido Popular ni esa asesoría. Tema del Partido Socialista. Creo que si al Partido Popular le dejaran opinar, seguramente tema estaría del partido, de acuerdo. Pues igual, hasta así. Tema del partido, y efectivamente, si la corrigen, pasará sin ningún problema. Partido Socialista, la ley y el trámite de urgencia. Pues el trámite de urgencia está, entre otras cosas, para que antes de que salga la ley en Madrid, haya una ley en Galicia que beneficie a Galicia con aspectos tan básicos como que si hay que transferir una competencia municipal, vaya acompañada de financiación, cosa que, como bien sabemos, nos conviene a todos. Entonces, ¿que no la conocen? Hombre, esa ley se discutió, hay alegaciones incluso hechas de cosas que no gustan por la FEGAMP. Entonces, a ver, teño a impresión, María, que ao mellor lle das aos servicios xurídicos da Cámara un poder que realmente non ten. Quen ten o poder de manexar, decidir as órdenes do día, de cualificar as iniciativas que se registra por moita suxerencia que fagan os servicios xurídicos aquí ou no Concello de Santiago, o que digan os servicios xurídicos é unha opinión xurídica, pero quen ten a capacidade... Porque es que si no es legal lo que tú estás pasando como iniciativa. Y finalmente, capacidad de control y gestión. Tú dices el orden del día, no sé si lo has visto, supongo que sí, porque tu fuente de información tiene que ser, o tus datos tienen que ser los mismos que los míos. En el pleno de la semana que viene, ¿cuántos temas hay? Hai 5... ¿Cuántos temas van la semana que viene? No goberno da Cámara... ¿Cuántos temas van la semana que viene? Que se chama Mesa do Parlamento... A ver, ¿me contestas, sí, por favor? posiblemente 20 e tantos temas. Vale, ¿y cuántos lleva el Partido Popular? Pues 5 ou 6. Bien. Ahí está, 28 concretamente y 5 que lleva el Partido Popular. ¿Quiere eso decir que la capacidad de control al gobierno y de iniciativas la tienen? ¿A que no es la cuestión? O Parlamento galego está rexido por un goberno que é a Mesa do Parlamento, e a Mesa do Parlamento son 5 membros, 3 do Partido Popular, 2 do Partido Socialista. ¿Iso que tiene que ver? Pois que os 3 do Partido Popular decidiron parar esta iniciativa. E os dous do Partido Socialista, os dous... Un informe desfavorable da asesoría jurídica. Y dale con la saber como yo. Joder, es que las cosas son como son. Fernanda, las cosas son como son y no como nos conviene creer que son. Mostráronse en contra de parar este asunto. Bueno, vamos a dejarlo ya. Antes de que Uxía nos cuente más cosas del día de hoy, nos vamos a detener con una situación llamativa, una más, que hoy vivió el rey Juan Carlos. Se trataba de imponerle el toisón de oro a Enrique Iglesias y la verdad es que no lo consiguió. Lo consiguió, pero muy al final, muy al final. Bueno, no exactamente esta la imagen que quería compartir con ustedes. En un momento previo, finalmente, el toisón de oro, que es una insignia que pretendía, que se le impuso, de hecho, a Enrique Iglesias, consiguió ponérsela 2 minutos después de recurrir a la ayuda de la reina. Disculpen porque no eran estas las imágenes que queríamos compartir con ustedes. Nos vamos al plato de informativos.
Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Adelante. Fernanda, pues si creíais que las matemáticas se nos daban mal a los españoles, esperen a conocer el último informe PISA. Asegura que nuestros estudiantes tienen problemas también para resolver situaciones de la vida real. Para leer un mapa, elegir la mejor combinación de metro, programar un MP3 o entender las instrucciones de una aspiradora. El nuevo informe nos deja otra vez a la cola de Europa. Se trataba de medir cómo afrontan los jóvenes de 15 años problemas cotidianos y el resultado ha sido peor que el ya mediocre rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura. De los 28 países de la OCDE ocupamos el puesto número 23. Su primera cita con la justicia le llegó hoy, con 73 años. La conocen como Yaya Ela y forma parte del colectivo de los yayoflautas. El pasado 10 de noviembre increpaba a 2 policías de paisano cuando requisaban la mercancía a unos manteros en el centro de Madrid. El atestado recoge insultos que ella niega. La Fiscalía pide una multa simbólica de unos 20 euros, pero la indignación de esta abuela va mucho más allá. Y les dije que si no les daba vergüenza requisar la mercancía de esos pobres africanos que están buscándose la vida de una manera honrada en esta ciudad que es muy dura para todos y en especial para ellos. Naturalmente que lo volvería a hacer y es posible que a lo mejor me vaya a Melilla y me suba a una valla yo también. Este martes entra en vigor la orden que manda recuperar el todo por la patria y el izado de bandera en los cuarteles de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, con el objetivo, dice literalmente la comandancia, de recuperar las esencias y la tradición bajo el espíritu castrense. La cosa no se queda ahí porque los mandos animan a buscar patrocinadores para reponer el famoso lema. La Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que la medida lo que busca es remilitarizar el cuerpo y además teme que incumplirla pueda conllevar sanciones disciplinarias, por no decir que rechazan ejercer de comerciales. Justo cuando se cumplen 75 años del final de la Guerra Civil, toca volver al pasado. Sabíamos que Mario Renzi se había propuesto vender gran parte de la flota italiana de coches oficiales a través de eBay y parece que al primer ministro su idea le va a salir más rentable de lo que cabría esperar. El jueves se adjudicará el primer vehículo de lote, un Alfa Romeo que ya ha triplicado su precio de salida y se espera que la puja siga creciendo. En total son 24 los coches actualmente en subasta, por los que ya hay sustanciosas ofertas. El gobierno de Renzi pretende deshacerse de un total de 174 vehículos. Hay un Pokémon suelto por Santiago de Compostela y no les hablamos de uno de los tantos implicados en la trama de corrupción bautizada con este nombre y que ocupan el Pazo de Rajoy. Este es un Pokémon virtual y forma parte de la última iniciativa de Google Maps. Pokémon Master. El reto que propone Google es atrapar Pokémon dispersos por todo el mundo a través de su aplicación de mapas, una iniciativa con la capital de Galicia como uno de los escenarios para cazar un Pokémon, que aquí, sin ellos saberlo, tiene un doble sentido. Aquí terminamos este último repaso. Bueno, hombre, siempre podemos convertir todo esto en algo particular, una aplicación específica de aquí de Galicia, que nos va a dar para mucho. Gracias, Uxía. Tenemos Off the Record hoy y no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. En los últimos diarios políticos han estado muy inspirados. Off the Record. Mientras Margallo y Jesús Posada hacían una competición de rugidos, en los bancos de la Catedral de la Almudena presenciábamos una imagen que creíamos que jamás nuestros ojos verían. Rodríguez Zapatero y José María Aznar pasándoselo piruleta. ¿Pero qué le dijo el socialista al popular? ¿Tal vez un chiste? Todos sabemos que el humor es una de las principales características del expresidente Zapatero. Va un español, se encuentra un chino, que dice españolola y el chino las 2:30. Era un saludo. Y le dices ahora, como el chino.
Madre mía, qué malo es. O estarían tal vez comentando las últimas desgracias que afectan al ministro de Hacienda, porque sí, un aura negra vuelve a rodear a Cristóbal Montoro. Por si no fuese suficiente tener que lidiar con la ira divina. El ministro de Hacienda tiene siempre el santo temor al déficit, ¿no? Cristóbal Montoro vuelve a enfrentarse a su enemigo más peligroso, el PowerPoint. Espero que el PowerPoint coincida más o menos con el que yo tengo, que no lo vemos aquí en la pantalla, ¿eh? El que no sale en nuestra pantalla. Para las cámaras no es un problema, ustedes recogen con todo matiz, pero el ojo humano no tiene esa capacidad. El ojo humano en ese tipo de gráficos. Aunque, ojo, el motivo de las risas entre Aznar y Zapatero podría deberse a la última aparición de la siempre histriónica Soraya Sáenz de Santamaría. Lo que todos queremos para los nuestros. La vicepresidenta trató de seducir a los catalanes de sus pretensiones soberanistas, tirando del profundo erotismo que despiertan en la población los aranceles. Sino de 500 millones de consumidores que compran nuestros productos sin arancel. Sin arancel. Sin arancel. Pero por si alguna razón esta técnica fallase, jugó también el rol del polimalo, sembrando una terrible amenaza, una razón de peso por la que los catalanes no deberían salir de Europa. Que cruzan nuestras fronteras, la mayoría sin necesidad de un pasaporte. ¿Os imagináis tenerlo que volver a llevar en el bolsillo? Solo de pensarlo se nos pone la piel de gallina. ¿Se tratará pues de la última superproducción del Partido Popular? ¿Estarían hablando de esto Mas y Feijóo? No te creerás eso. No tienen idea de lo que se avecina. Solo ha sido una pesadilla. ¿Y ahora qué hacemos? Esas cosas. ¿Os imagináis tenerlo que volver a llevar en el bolsillo? Es la invasión de los pasaportes gigantes. Próximamente en las mejores salas. Eso os los aseguro. Yo creo que era el chiste del chino, lo que le contó. Sí, definitivamente era el chiste del chino lo que le contó Zapatero al señor Aznar. Muchísimas gracias por esta mini tertulia de esta noche, aprisionada por esa tragedia que se vivía esta madrugada en el mar delante de Vigo, de la que mañana seguiremos hablando, a ver qué pasa con esos 3 desaparecidos que todavía no han sido localizados en el mar. Hasta entonces, sean felices. Thank you.